cantos de sirena. Buenas noches, doctor, un abrazo. Gracias por estar. Bienvenido a Hechos Ecuador. Hola, Richard, buenas noches. Encantado de estar contigo. Gracias, doctor. Lo veo a usted en las redes, en Twitter, porque a veces es difícil pegarle una llamadita para conversar, pero y estaba viendo que hay cosas, por ejemplo, con el tema de Jorge Glass, que vamos a empezar por ahí porque hay tanto que analizar y como yo sé que se le acaba la Coca-Cola a las 10 de la noche, 10 y cuarto, tengo que aprovechar mi cuarto de hora de Aquí estar está la Coca-Cola Light que quita ya, el sueño. listo. Entonces, ¿qué pasa con el tema de Jorge? La señora ministra de Gobierno dijo que estaban tratando de entablar conversación con las autoridades mexicanas para que le entreguen a Jorge. ¿Qué está pasando con eso, doctor Franco? Vea, la ministra de Gobierno, que también es ministra del Interior, está incursionando en temas que ella desconoce totalmente. Y eso prueba una vez más la persecución política infame, cruel, anticonstitucional que el ex vicepresidente de la República tiene desde el año 2017 y que no ha cesado porque el pedido que hizo la Cancillería, que quedó mal, un gran papelón, a la embajada en Quito de México para pedir autorización para que la fuerza pública ingrese a la embajada para detener a Jorge Glass por las órdenes de detención que habían emanadas de la Corte Nacional de Justicia. Ese pedido de la Cancillería fue a solicitud, lo dice el informe que envió la Cancillería al país, lo hizo a pedido justamente de la ministra del Interior, ¿ya? Es decir, la misma Cancillería, como se dice vulgarmente, berreó a la ministra del Interior, a la mexicana, que había presionado ella a la Cancillería para hacer esto. Y la semana pasada, muy suelta de huesos, la doctora Palencia estuvo en la embajada para conversar para que le entreguen a Jorge Glass. Esto inequívocamente, Richard, está comprobándose una vez más que, en primer lugar, la canciller titular parece que está allí de pantomima y que la doctora Palencia es la que maneja los resortes de la diplomacia ecuatoriana, pero lo hace de manera ineficiente, muy mal. Ella no conoce derecho internacional público, desconoce los parámetros normativos de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954 y se presta a hacer quedar mal al gobierno. Hacen un papelón terrible. Miren cómo quedó el Ecuador en el tema de la chatarra que iba a entregar a Estados Unidos, todo el conflicto internacional que hubo con Rusia, se perdió millones de dólares, porque obviamente Rusia dejó de comprar muchos productos al Ecuador, siendo Rusia el tercer país de comercio exterior que tiene el Ecuador. Hizo un papelón y acá igual. Ya va a ser cerca de un mes cuando la ministra de Relaciones Exteriores de México dijo que eso era totalmente absurdo porque violaría la inmunidad diplomática y el Ecuador quedó mal a nivel internacional. Es decir, demostró el país que está manejado a nivel de las relaciones internacionales por un conjunto de personas neófitas que desconocen los principios de las relaciones internacionales que están señalados claramente a partir, si mal no recuerdo, del artículo 416 de la Constitución de la República y más artículos. El Ecuador siempre se ha apreciado de respetar las normas de la convivencia pacífica entre los estados, la no injerencia de un país sobre otro y más postulados de orden internacional. Jorge Glass está en calidad de huésped esperando que su solicitud
de asilo diplomático que está exageradamente bien fundamentado, que está con documentos indubitables de que las sentencias que ha tenido, el mismo hecho de ayer, una jueza ya le revocó otra medida cautelar. Es decir, hay una arremetida judicial y mediática y política de este gobierno contra el ex vicepresidente de la República. Y eso es una prueba elocuente de la conjura política de persecución contra Jorge Glass. Y por eso es que Jorge, en precautelación de su integridad física y de su vida, solicitó asilo diplomático, y estamos esperando justamente que México conceda el asilo. Y mire que el gobierno ya se adelantó desde el mes de diciembre a decir que en el evento de que México le otorgue el asilo diplomático, el Ecuador no va a dar el salvoconducto. Eso sería trastocar, eso sería una raya más al tigre, en la cual se demostraría que el país no está cumpliendo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, porque la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954 forma parte del andamiaje jurídico de defensa y protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Entonces, en el caso del asilo diplomático, en el evento de que el gobierno de México concede el asilo, es porque para ellos los hechos relatados en la solicitud de asilo y toda la cuestión esta de las sentencias que ha tenido Jorge Glass revisten claramente carácter político, porque le corresponde al Estado asilante, Richard, de determinar si es o no político el hecho que motiva la persecución por la cual una persona se acoge a la Convención de Caracas. Y no es al Estado territorial, no le corresponde decir al Ecuador que no es político los hechos que motivan la persecución y el asilo de Jorge Glass. De manera tal que, de acuerdo con la Convención de Asilo Diplomático, en el evento, yo estoy seguro que así va a ser, Richard, que a Jorge Glass México le concede el asilo diplomático y político. En su momento, el Ecuador está obligado, así lo dice esta convención que le estoy indicando en el artículo número 12, obligado a entregar el salvoconducto para que él pueda salir del Ecuador de una manera segura, de una manera que se precautele su integridad física y su vida. Pero así ahora, estamos. cuando se habla de que esta juez de Yaguachi revoca las medidas cautelares, se ve que la persecución persiste, pero en todo caso, si alguna vez, creo que en diciembre dijeron lo que usted acababa de mencionar, que aunque le den el asilo, no le van a dar el salvoconducto al ingeniero Jorge Glass para que vaya a México, a los Estados Unidos de México. ¿Qué significaría si realmente esta gente, con toda esa mala intención y esa maldad que llevan por dentro, porque es una maldad, o sea, ya ni siquiera, yo ni siquiera lo miro como una revancha política, sino como la maldad que llevan en el corazón? Doctor Franco, ¿qué va a pasar si no le dan el salvoconducto? Bueno, a nivel internacional, el Ecuador quedaría pésimamente su imagen Claro. como un país que transgrede normas de derechos humanos en el mundo. Y tendríamos que poner a nivel de las Naciones Unidas, a nivel de la Convención, a nivel de Ginebra, el Comité de Derechos Humanos, una queja, porque yo pienso que el concierto internacional tendría que hacer presión al gobierno del Ecuador para que cumpla con los instrumentos internacionales de derechos humanos, que a nivel internacional son muy bien respetados y que son, es un estigma, sería para el Ecuador hacer esa posibilidad de que no dar el salvoconducto en el evento de que México conceda el asilo político, ¿no? Yo espero que el gobierno recapacite y así como en el tema
de las chatarras, del armamento chatarra que iba a entregar a Estados Unidos, el presidente de la República, Noboa, reculó y se dio cuenta que le habían hecho meter la pata, porque el presidente de la República, como no es un hombre docto en derecho, es un profesional en otra rama, parecería ser que no tiene asesores en política internacional lo suficientemente preparados para que pueda tener ejecutorias acertadas. Imagínense, ¿qué tiene que haber la ministra mexicana de Gobierno y del Interior con el tema internacional? Ir a la embajada mexicana, claro que es su país, pero de todas maneras la imagen que dio es una imagen de represión, es una imagen de ataque, es una imagen violatoria a la Constitución de la República y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Allá, las propias autoridades de México, de su país, ya habrán experimentado esta situación embarazosa de una ministra que no tiene por qué estar allí. Allí la que debería estar y conversando, y lo ha dicho la canciller del Ecuador, ambas partes están discutiendo, conversando. Incluso la semana pasada, Richard, se llegó a comentar a nivel de medios que desinforman que Jorge Glass no estaba en la Embajada de México, como quien dice, se había fugado, e incrementaron las medidas de seguridad de la policía, pusieron más camionetas con policías, etcétera. Y la canciller del Ecuador tuvo que desmentir, porque parece que ella sí hizo conversaciones con funcionarios de la embajada donde le aseguraron que Jorge Glass estaba en el interior de la embajada. Es decir, y posteriormente va esta semana la ministra del Interior a presionar para que le entreguen a Jorge Glass. Qué papel más ridículo, absurdo, fuera de lugar, y que inequívocamente y elocuentemente está demostrándose ese odio perverso que ella tiene y cierta gente del gobierno y las élites del Ecuador y los partidos derechistas neoliberales del Ecuador contra una persona que fue vicepresidente del Ecuador y que trabajó denodadamente y positivamente para el bienestar del país, porque él fue vicepresidente de Rafael Correa, que es considerado la figura política estelar, Rafael Correa, del Ecuador. Por eso le tienen terror y por eso a Rafael Correa lo sentenciaron por influjo psíquico. Lo hicieron con la finalidad de proscribirlo políticamente para las elecciones del 2021. Porque como es una persona, su liderazgo es tan vasto y tan grande en el país que, como siempre ha ganado elecciones, le tienen terror. Entonces han preferido que haya una muerte civil, como se dice, a esta proscripción, que yo también estoy seguro no va a durar mucho tiempo, porque ya la gente se está dando cuenta de que cuando le quieren echar la culpa a Correa de todo, no les sale como ellos han querido que le salga, que el país se olvide de él. Cada día Rafael Correa está vigente, hoy más que nunca. Mire que ayer o esta mañana hubo un video de doña María Paula Romo, ex correísta al inicio, en la cual ya prácticamente dijo que no tenía nada que ver con los hospitales, como tú bien reseñaste en tu nota previa a mi entrevista. Es decir, ya digamos, vivimos en el ambiente político con figuras realmente que son de crónica roja, porque ella consta, doña María Paula Romo, en los anales de que ha violado normas de derecho internacional y que obviamente, por eso es que el pueblo ecuatoriano la tiene como la sacaojos, porque nadie se va a olvidar la represión brutal que hizo contra el movimiento indígena en octubre del 2019. Entonces, imagínense, ahora está el lideresa del partido político reaccionario de ultraderecha que es Construye, ¿no? Y que justamente sabemos que ellos están, digamos, favoreciéndose de la muerte terrible, trágica, y que todo el Ecuador condenó del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Cuando nosotros hemos visto y consta en YouTube, en las redes,
lo que pensaba Fernando Villavicencio contra ella, que la acusaba y la denunciaba de ser justamente la matrona, la que dirigía las entregas de los hospitales, una corrupción bárbara que incluso, como tú bien dijiste, el ex asambleísta Mendoza también la berreó, la denunció, como se dice popularmente, ¿no? Claro, Mendoza cuando fue detenido dijo que él obedecía órdenes de la señora ministra y que la señora ministra le había encargado todas estas cosas. Entonces, pero parece que la señora no tiene memoria. Es terrible. Vamos al otro tema, doctor. Esto de Jorge, entiendo que va a tener un final, ojalá feliz, porque la vida de él correría peligro si vuelve a las cárceles. Así como está este país, y la única responsable va a ser el gobierno de Noboa, la fiscal y quienes están tras persiguiendo a este hombre que, si no fuera por él, no estuviéramos haciendo este video en directo, porque nosotros tenemos la gratitud de que Jorge fue el que trajo el cable por fibra, y con la fibra óptica es que estamos teniendo la mejor señal. Somos creo que el segundo o el tercero en América Latina en calidad del internet. Vámonos al otro tema. Yo estaba mirando, entre otras cosas, que usted en su cuenta de Twitter decía que, por ejemplo, el país está prácticamente en la indefensión y que hoy gobierna la ultraderecha, pero que es la ultraderecha la que tiene manipulado a través de los medios las mentes ciudadanas. ¿Cómo comenzar a trabajar para comenzar a darle vuelta? Porque si ellos tienen esa facultad de manejar a nuestros hermanos que se dejan fácilmente utilizar, por eso es que hoy tenemos a un presidente que no entiende lo que está pasando en el Ecuador. Él piensa que poniéndose botitas y yendo a caminar con la gente humilde ya está solucionando los problemas, y esas no son las soluciones son muy profundas, o sea, él no tiene ni idea. Vimos del 13 al 15%, y empecemos por ese tema, doctor, porque la gente dice, pero ¿qué hacer? Hay algunos que ya están interponiendo ante la corte para que esto no se dé. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Amicus curiae, ¿qué tenemos que hacer para que este hombre deponga esa actitud? Es el 15%. O sea, la actitud de incluso política de convocar a elecciones a una consulta popular, una consulta en la cual se van a gastar 60 millones de dólares. Esa es una consulta idiota, porque no tiene otro nombre, doctor. Es que el asunto es sencillo. El presidente Noboa está rodeado de cortesanos y cortesanas de muy baja estofa intelectual. Esa gente no tiene miras políticas. Y él, que es posible que haya tenido un buen semblante de positividad al comienzo, lo han hecho este círculo negativo, pensar de que va a ser una persona que va a ganar las elecciones en febrero del 2025. Entonces el presidente Noboa está en campaña electoral. Una campaña electoral que se ve que él no atina y desatina cada momento, porque dice que ha dado 30.000 empleos, después dice que son 60.000 empleos, etcétera, y las cifras de los organismos internacionales mismos no le cuadran. Entonces va mentira con mentira. Y hacer esta consulta, con estas 11 preguntas, consulta que supuestamente va a ser el domingo 21 de abril del presente año. Esto es el próximo mes. Mañana estamos 20 de marzo. O sea, estamos ya a 31 días de la consulta. Yo pienso que Noboa, el gobierno, va a ser derrotado en esa consulta. Definitivamente. Es que tiene que ser derrotado porque nuestro pueblo debe saber que las medidas contra la criminalidad organizada no necesitan reformas legales. Mire, el presidente, yo pienso que fue acertada la decisión de la crisis interna, del combate y del apoderamiento y la incursión en las cárceles del país.
Eso está correcto, pero ojalá que se mantenga, porque también estaba viendo información que está entrando ya a ciertas cárceles ya armamento. ¿Por qué? Porque los narcos compran a los militares, a los policías, etc. Bueno, lo importante es que todavía hay tiempo para que el presidente reflexione que una derrota en las elecciones del 21 de abril, en la consulta, no solamente va a ser catastrófica para sus aspiraciones de reelección presidencial, sino que le causa daño al Ecuador. Imagínese 60 millones de dólares que se necesitan para comprar gasas en los hospitales, como se dice. No puede ser que hay temas que pueden ser tratados en la Asamblea, y lo han dicho el partido de Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, todos, la mayoría de dirigentes lo han dicho, que tienen la buena voluntad de que a nivel legislativo puedan ser tratados algunos temas, pero no, parecería ser que la ministra mexicana y otras comparsas allí que carecen de talento político y ciertos grupos de las élites que están, digamos, entusiasmadas en tenerlo al presidente como un títere, entonces le dan alas y ojalá que el presidente de la República se sacuda de esta asesoría que lo está llevando al precipicio y a la bancarrota política. Terrible. El otro tema, porque ya va a entrar Lucho, es el que más llama la atención. Los casos metástasis, los casos de allá, los casos de acá, los chats. ¿Son pruebas suficientes los chats, doctor, para culpar a alguien? Vea, todo lo que se ha conocido a través de las redes de metástasis, de purga, revelan indudablemente, en el caso de la purga, que han habido incursiones de los narcotraficantes, en este caso el narco Norero, que murió asesinado en la corte, en los juzgados de Guayas, del país, y ha demostrado que, mire, ayer ya en un chat se dice, el íntimo que reconoció el cadáver de Leandro Norero, que le habían pagado al general Ramírez, nada menos que director nacional del SNAI, y fue de seguridad y fue de antinarcótico, $200,000. A ver, pero jurídicamente todos los chats tienen que ser verificados, tienen que ser contrastados. En base a los chats no se puede condenar a nadie. En materia penal, la responsabilidad es individual, pero del hecho punible. Mire, le pongo un ejemplo. El presidente que fue de la Corte de Justicia del Guayas, el doctor González, que renunció al cargo, pero no a la magistratura, no a ser juez, dijo, en los chats se constata que doña Mayra Salazar, conjuntamente con él, con Muentes, le hicieron la campaña, le llegaron sándwiches, le hicieron la campaña, pero eso no es delito, pues. Es decir, por hacer la campaña, que él pudiera admitir que el asambleísta Muentes le ayudó en la campaña, eso no lo puede condenar a González en el evento de que en el caso Purga lo vinculen, porque ¿qué estaría demostrando eso? Demostrando de que justamente Muentes lo apoyó económicamente a hacer la campaña. Nada más, porque él pudiera decir que desconocía que Muentes estaba comprando, ni siquiera se podría decir que allí hay sobornos, o sea, el delito de cohecho, porque entregar dinero para una campaña a través de comprar sándwiches, eso no es delito, Pero bueno, el hecho es que en el delito de delincuencia organizada, dice la ley que la banda delictiva, es decir, las personas que intervienen en el delito, tienen que conocerse, pues, y tienen que planificar delitos que superen los 5 años de prisión. Entonces, cada día aparecen más vinculados en el caso Metástasis, en el caso Purga, la delincuencia organizada. ¿Cómo se conectaron?
tiene que probarse que se conectaron esta banda delictiva, teóricamente a través de justamente de fotografías, tiene que mostrarse los chats, puede haber correos electrónicos, es decir, que estén en una preparación de actos delictivos que van a cometer en el futuro. Pero no porque en el chat se menciona a una persona, esa persona ya está involucrada o vinculada como delincuente dentro de la banda de la delincuencia organizada. A mí me parece que allí los jueces, esto está en etapa ya de instrucción. Tanto Metástasis como el caso Purga está en etapa de instrucción y tiene que haber una valoración de la fiscalía en base al tipo penal, no en base de las sentencias que ya han hecho algunos medios de comunicación dominantes. No, todos, hasta doña Mayra Salazar y el señor Muentes, todos tienen la presunción de inocencia, pero todo lo que se ha dicho, lo que se ha publicado y lo que han escrito en los grupos WhatsApp de los celulares, tienen que ser debidamente comprobados. A mí me extraña que doña Diana Salazar no actúa como debe de actuar, con conocimiento de causa del derecho penal y con objetividad y generalidad para todos. Por ejemplo, me llama la atención que a Anderson Boscan en el caso Metástasis se lo haya separado y ahí hay una serie de conversaciones que él tiene con Leandro Norero y no lo han vinculado para nada, ni tiene orden de detención para nada, y a Ronnie Aliaga, que tampoco aparece conversando con Norero. Con nadie. Le dice porque es el ruso, ya lo vinculan hasta ordenaron la detención y los jueces se presten para eso. Entonces yo pregunto, para todos, tirios y troyanos, incluso para presuntos culpables que pudieran salir en una sentencia muy real, ya en la etapa de juicio, ¿dónde queda en el Ecuador la presunción de inocencia? No existe presunción de inocencia porque, caramba, Ecoavisa, Teleamazona, los medios ya han condenado a mucha gente que en la cual todavía no se verifica la etapa probatoria, ni siquiera termina la etapa de instrucción. Entonces, aquí hay un linchamiento mediático total, hay contra responsables, porque ahí hay responsables, por supuesto que sí, y contra gente inocente. Eso no debería ser en un Estado constitucional de derechos y de justicia, porque la presunción de inocencia es algo sagrado y está señalada en documentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, es un pilar fundamental del Estado de Derecho. ¿Cómo es posible que a Ronnie Aliaga lo vinculen y ordenen la prisión cuando él no aparece conversando con nadie por una foto que ya circuló hace muchos años? No puede ser. Eso no puede ser. Hay que respetar el estado de inocencia. Y obviamente en el caso acá de Purga, el caso de Purga, que se involucra a muchos jueces, tiene que haber, digamos, no el principio de objetividad tiene que funcionar y aplicarse en la Fiscalía General del Estado para que no hayan atropellos contra la gente inocente. Porque imagínense, el narco ya asesinado Norero pudo haber escrito cualquier nombre de algún juez por molestarlo, etcétera, en una conversación con doña Mayra Salazar, y no por eso esa persona que lo han nombrado es culpable. No puede ser posible que el nombre de las personas pueda, digamos, en los chats, pueda representar una sentencia anticipada que dan los medios de comunicación. No, ese linchamiento mediático que yo veo general también es selectivo. Mire, la abogada María Josefa Coronel, El País lo vio hace 3 semanas, dijo que ella sabía en una conversación que tuvo, en una entrevista con Fausto Yepes en el programa de F Mundo en Quito, que ella sabía todo, que era Voz Populi, y que ella le había cuando Fausto Yepes le pregunta, ¿y la gente del Partido Social Cristiano sabía? Sí, también sabía que ella le había informado este particular a Jaime Nebot.
y sin embargo, al día siguiente como que ya se retractó, porque si ella sabía y no hizo nada, siendo la directora provincial del Consejo de la Judicatura en el Guayas, caramba, es cómplice, pues. Pero ni siquiera la llaman a declarar. Y obviamente Jaime Nebot, al verse involucrado por María Josefa Coronel, mandó un tuit, y todo el Ecuador lo vio, en la cual él dijo que no era verdad eso, que eso era mentira, en otras palabras, y que ella tenía la obligación de denunciar. Así lo dijo Jaime Nebot. Sin embargo, no ha sido llamado a este caso purga doña María Josefa Coronel, y tampoco ha sido llamada Jaime Nebot, porque eso tienen que conversarse. No puede ser posible que haya una selectividad. Imagínense, a Ronnie Aliaga, orden de prisión, cuando no hay nada contra él. Y alerta roja, y alerta roja. Y a doña María Josefa Coronel, que dijo que ella sabía todo, o sea, es cómplice. Y eso usted debe tener el video. ¿Por qué no lo saca el video? Que a mí me llama la atención ese video. Dice que ahora todo el mundo, que sí, que donde estaba, que por aquí no lo encuentro, que no conozco a nadie. Y ella se molestaba de que la gente ahora se echaba para atrás. Cuando dice todo el mundo conocía, yo se los decía, y se lo dijo a Jaime Nebot, y después se echa para atrás ella mismo. Y Exacto. La fiscal no dice nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que por acá, como en el caso de Anderson Boscan, tratan de ayudarlos, no los llaman, no ordenan la detención, no piden prisión para ellos, pero para Ronnie Aliaga, porque ha sido un dirigente del correísmo, del movimiento Revolución Ciudadana, caramba, le dan titulares grandes. Eso está mal. Y es que ni siquiera está nombrado en los chats. Ahora, yo digo, y le voy a presentar esto, doctor. Mire usted, aquí tenemos algo que yo siempre digo, cómo me llama la atención estas cosas. Aquí tengo una página web que genera chats falsos. Yo aquí le escribí, hola Mayra, Richard, ¿cómo estás? Es decir, puedo generar un chat falsete. Lo que no entiendo es por qué estas cosas se siguen dando. Y es más, voy a ponerme la contestación. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Mire usted, ahí está, ¿en qué te ayudo? Y así genero una serie de conversaciones que bien podrían traer como consecuencias que también se me involucre, pues yo genero un chat. Ahora, ¿quién certifica los chats de la señora fiscal? ¿Hay alguna institución que tiene que certificarlo? Lucho, buenas noches. Perdona. Adelante, estoy escuchando. Tranquilo. Tranquilo, que el tema está interesante. ¿Cómo está, doctor? Con gusto. Adelante. Un gusto. Bueno, mira, ¿quién certifica? La ley, el Código Orgánico Integral Penal dice que esos chats, yo no sé si ya están explotados delante de todos los procesados para determinar la veracidad y que no hayan sido contaminados. Porque es fácil, tú acabas de demostrar que hay programas, plataformas que bien pudieran intercalarse dentro justamente de los celulares. Y ahora para doña Diana Salazar, el celular de Leandro, el del asesinado narcotraficante Norero, el celular de doña Mayra Salazar es importantísimo. Sin embargo, no lo llama don Cristian Zurita, el líder de Construye, que no quiere entregar él o su familia el celular de Villavicencio. ¿Por qué no quieren entregar el celular de Villavicencio que tenía el día 9 de agosto del 2023, que fue la fecha fatídica del atentado contra su vida? Atentado que todo el Ecuador condenó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que aquí hay una cosa nefasta en el sentido de que se está manipulando a la justicia en la fiscalía. Eso es indudable. Eso es lo preocupante, Lucho. Eso es lo preocupante, porque yo puedo generar chat, puedo hacer cuantas cosas y me preocupa que estén persiguiéndole a todo el mundo y le hagan este tipo de montaje. Deberían de demostrar, mire, los chats salen de la explotación de este teléfono, está certificado por Estados Unidos y por Rusia, para que haya una certificación completa, porque yo como sé que ese chat no fue montado. Una, dos.
Y finalmente, ¿qué vamos a hacer con esta gente que no quiere entregar el teléfono de Villavicencio? Lucho, amplía la pregunta, porque créame que yo estoy... Richard, disculpa que te interrumpa ahorita, quiero, antes que Lucho te responda, responderte primero yo. Ya. Yo de fiscal, ¿qué haría? ¿Lo meto preso a Zurita? Pues deberías vincularlo a Zurita, a Cristian Zurita, al proceso, porque también es sospechoso. Para mí, Zurita es sospechoso. ¿Por qué? ¿Por qué no entrega el... es que miren, el celular de Villavicencio está la clave de todo. Así sí, como dijeron. Y pues ya hubo sentencia en el caso del asesinato cruel y a mansalva contra Villavicencio, contra la vida de Villavicencio en agosto del 2023. Ya hubo sentencia para muchos de los criminales que operaron ese día. Ya hubo sentencia para 2 actores intelectuales o autores mediatos que están en la cárcel de los Lobos. Habían 2, uno le llaman invisible, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se consiguió eso? A través del celular, escúcheme, a Richard y Luis, a través del celular del operador que le disparó en la cabeza a Villavicencio, y que la policía lo logró capturar y lo mataron, pues. Lo mataron porque inclusive no lo llevaron en la esquina, estaba en un hospital, lo llevaron a que rinda a la fiscalía, y allí murió sin atención médica porque le habían disparado. Ese celular de ese individuo lleva a la policía a determinar la identidad del resto de criminales que operaron, los autores directos y también a los autores mediatos, llamados también autores intelectuales, que son 2, el invisible y su mujer, una mujer que no recuerdo el nombre, y que están detenidos, dirigentes de los Lobos, en la cárcel de La Tacunga, están detenidos. Entonces, significa que con el celular de Villavicencio se va a saber muchas cosas. Y la pregunta es ¿por qué Zurita no lo entrega? La fiscal debería vincularlo a Zurita al caso y disponer y solicitar al juez respectivo la inmediata detención. Sin embargo, al señor Ronnie Aliaga, en el caso Metástasis, sin aparecer su nombre, él no aparece conversando con Leandro Norero. Ahí Norero habla con un... Nadie responde por tercero, pues, Richard. Nadie puede responder por tercero, así lo hayan nombrado. Si él no aparece ahí, no significa que él sea el culpable. Sin embargo, dice, pide la detención porque él ha actuado como silenciador de Villavicencio. Así lo dijo. Y una denuncia que había presentado Villavicencio contra Muentes, meses antes de morir, contra Muentes, contra el asambleísta Cuero y contra Ronald, no prueba nada. Una denuncia penal, Luis y Richard, no prueba absolutamente nada. Todo lo que se denuncia en el intercriminis tiene que ser contrastado, verificado a través de los medios de prueba que el derecho procesal penal permite. Las pruebas testimoniales, las pruebas documentales y las pruebas periciales. Y aquí la denuncia no prueba nada en lo absoluto, y en base a una denuncia no puede ser sentenciada una persona mientras no haya pruebas plenas y contundentes. Doctor, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días en cualquier parte del planeta. Estamos aquí una noche más junto a ustedes para esta tertulia. Siempre que tú saques las conclusiones, porque aquí siempre te decimos la verdad y que no que se quede en 4 paredes, que esto avance. Cuéntale a tu cuñado, a tu prima, a tu suegra que te quiere tanto, a tus amigos del barrio, en la oficina, porque el objetivo es rescatar la patria. Doctor, los temas están sumamente interesantes y tenemos que recordarle a nuestros amigos que cuando lo mataron a Norero, según la fiscal, había 15 celulares. 15. De esos 15 salen estas cosas que están hoy día en el aire. Es decir, lo mataron en la prisión, nunca dijeron que había esos 15 teléfonos, ahora aparecen. Muy bien, lo mataron a Cherres. Cherres andaba sin teléfono. Las 4 personas que acribillaron ahí andaban sin teléfono, no recogieron los teléfonos.
o se lo llevaron los que lo acribillaron. Todo así está dibujando la figura de la señora fiscal. Ahora venimos al caso Villavicencio. Es un hermetismo total el asunto del teléfono del señor Villavicencio. Porque ahí sí está la gran verdad con quién se comunicaba el señor Villavicencio y con la misma fiscalía. Porque era un tongo y data entre ellos. Eso está clarísimo ante el pueblo ecuatoriano. Doctor, mi pregunta, hoy en día, antes de saltarme la pregunta, usted tocó también el tema del asunto de los sándwiches y se lo nombra a Ronnie Aliaga por el asunto de la que señora Salazar, alguien le entregó algo de publicidad para que entregue en nombre de Ronnie Aliaga. Entonces, por eso hay una vinculación. Y por eso hay una vinculación también porque dijo que hay que mandarlo a callar, a silenciar. Cosas que realmente la señora fiscal está totalmente viendo solo con ojos de odio. Claro, y ¿por qué razón? Porque en materia penal, disculpa Lucho, porque en materia penal, yo, usted, Richard, respondemos por nuestros actos o por nuestras omisiones. No puede responder Richard, tú, Luis, o yo, o Ronnie Aliaga, por lo que digan terceras personas. Caramba, mañana aparece un chat que diga Richard Macías, porque hay esos planes, estuvo implicado en esto y le entregamos tanto, ya Richard se va preso. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Uno responde por los actos de uno o las omisiones que uno hace, porque hay delitos activos y hay delitos omisivos de uno. Pero tú no puedes responder por lo que escriban terceras personas. Doctor, y seguimos en la historia que se nombra también a la coronel Varela y no suena por ningún lado, ni la convocan. Está también Cobos, no lo convocan. Es decir, se nombra al señor Ordóñez y no lo convocan. Y hay un sinnúmero de nombres que están pasando. Oiga, aparece en el caso Metástasis que Villavicencio quería vacunarlo a Leandro Norero y manda a su abogado. El abogado o asesor de Villavicencio era el famoso abogado de Quito, Ramiro García. Sí. Aparece como el vacunador. El sordito, el que tiene carnet de discapacidad. El sordito. Exacto. Así es, doctor. No pasa nada aquí. ¿Qué significa esto? Que hay un afán protervo de persecución política, de desconocimiento de normas elementales de derecho procesal penal, de violación a normas del debido proceso constitucional penal, protagonizados por doña Diana Salazar, quien funge de fiscal general del Estado. Porque aquí se direcciona de una manera equivocada una actuación, digamos, penal. Doctor, y además, hoy en día sale un señor Carminiani, que fue el que hizo totalmente la campaña al presidente actual, tampoco lo convoca. Pero yo me siento, porque he estado en este tipo de análisis y investigaciones en base a mi profesión, tener 52 personas señaladas de un chat. ¿Y cuál es el sustento real para comenzarlos a responsabilizarlos individualmente, como usted bien lo dice? La responsabilidad es directa de la persona. ¿Cómo va a ser ella para poderlo señalar en las 52 personas con una responsabilidad directa? Solamente por lo que dice un chat. Imposible, doctor. Terrible. Todo esto es terrible. Mire que en el caso de Metástasis, ayer o anteayer, creo, a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, los jueces negaron la apelación que había hecho, ¿no? Yo no veo ningún chat que este pobre hombre, el delito de Wilman Terán es que estaba haciendo un proyecto de concurso para la Corte Nacional de Justicia y a las élites no les gustó. Lo acusaban de correísta cuando él es uno de los sentenciadores de... Y sentenció, claro, que sentenció. Incluso de Rafael Correa, etcétera. Y lo acusaron de correísta. Y yo no veo que él esté como una figura de una delincuencia organizada.
Es terrible lo que está pasando, ¿no? No veo nada incriminatorio de delincuencia organizada ni en Ronnie Aliaga, ni en González, expresidente de la Corte de Guayas, ni tampoco a Vilma Terán. Porque mire, yo quiero leerte el artículo que dice, 369 del COI. Dice, la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 2 o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otro orden material, será sancionada con pena de 7 a 10 años. Es decir, en primer lugar, la fiscal debe decirnos cuándo se reunieron. Es la vinculación, claro, la vinculación. Todo delito no nace por generación espontánea. Todo delito tiene un momento en que aparece, de tiempo, lugar y espacio. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se estructuró? Se reunieron todos, Vilma Terán, González, Ronald Aliaga, o sea, como 52 personas, ¿ya? ¿Dónde planificaron? ¿En qué ciudad se organizó la banda delictiva de la delincuencia organizada? No nos han dicho. Es decir, el tipo penal yo no lo veo encuadrado en el tema, porque si se demuestra que se ha entregado dinero a un juez, eso ya no es delincuencia organizada, eso se llama cohecho. Cohecho. El soborno, pero no el tipo penal. No el tipo penal, porque en el tipo penal tiene que demostrarse cómo se organizó, cómo planificaron, dónde surgió, en qué ciudad se reunían, pues. Se reunían vía ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuál es el beneficio? Y el listado de los delitos que iban a cometer, pues, de más de 5 años. Asesinatos, una serie de delitos que tienen más de 5 años. Eso no nos ha dicho nada la fiscal. No nos ha dicho nada. Es decir, a mi juicio, esto es un escándalo de proyecciones políticas, porque para mí doña Diana Salazar lo que quiere es ser candidata para las elecciones del 2025. Olvídese, por ahí va la cosa, porque están, digamos, deshonrando a gente honrada, pero también a gente culpable, por supuesto. Por supuesto que hay gente culpable. Pero no llaman a los que tienen que declarar, tanto en el caso Metástasis como en el caso Purga. Porque la cosa no está bien clara al respecto, porque no hay, a mi juicio, el tipo penal, porque todo delito nace en algún sitio geográfico del país, no nace por generación espontánea. Parecería ser que doña Diana Salazar desconoce normas del derecho penal ecuatoriano. Ya eso nos ha demostrado con su 10-20. Doctor, cambiando un poquito de tema, el día de hoy el presidente de la República firmó las declaraciones de Chapultepec. Hubo una reunión con unos funcionarios del CIPI, ¿cómo es que se llamaba? Y entre los puntos que acordó el presidente está que la difamación y la calumnia no sean penalizados en el Ecuador. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor? De parte de los periodistas, para los periodistas. Vea, la vieja aspiración de la Sociedad Interamericana de Prensa es, y tienen ellos un lema, no hay mejor ley de prensa que aquella que no existe. Así lo han dicho. Ellos están contra el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ellos quisieran que no haya ley de comunicación. Es decir, para ellos la libertad de prensa es el libertinaje. Total de libertinaje. Yo pienso que debe mantenerse el delito de calumnia. Porque imagínense si como estamos y hay el delito de calumnia. ¿Cuál es el delito de calumnia? La falsa imputación de un delito. Si alguien dice, el doctor Franco ha asesinado a una persona tal día, y yo estoy aquí con ustedes, voy a decir, el 19 de marzo del 2024 a las 10:20, y
y estamos conversando aquí. Yo estoy en mi casa. Tú también estás en tu casa, Luis. Richard está en Manaví. Y no puede ser que yo no tengo el don de la ubicuidad, entonces estaría mintiéndose. Eso es calumnia. La calumnia es la falsa imputación de un delito. Entonces, ¿qué pasa? Que la honra humana tiene que respetarse. Esta injuria en la mayoría de los países del mundo, y lo ha reconocido en sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra cosa es que los funcionarios públicos tienen un umbral de mayor sensibilidad ante la calumnia. Es decir, un funcionario tiene que aguantar, como se dice, aguantar la fuerza de la libertad de expresión de una manera, digamos, muy enfática. Esa es otra cosa, pero eliminarla, yo no sé por qué el presidente ha afirmado eso, porque eso estaría violándose los tratados internacionales y la propia Constitución y la legislación ecuatoriana que él juró respetar y acatar, ¿no? Mira, esta es una vieja práctica de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Sostener, para ellos quisieran eliminar el derecho de réplica, el derecho de rectificación, que está en la Constitución y está en la Ley Orgánica de Comunicación, y que por supuesto muchos medios no la respetan, pero en la época de Rafael Correa sí se respetaba, ¿no? Doctor, trayendo el ejemplo de lo que usted dice, que el asunto de la... Ya tenemos al doctor Cárdenas, Lucho. Perdón, estamos contra el tiempo. Adelante. Doctor Franco, un abrazo, gracias por haber estado. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias, muy amable, felicidades. Gracias, doctor. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz